decía la anterior vez que hemos visto los principios del tallado, ¿recuerdan? ¿Cuáles serán? Protección de la incisión preservación de la estructura dentaria. Después, ahí estaban diciendo retención y resistencia. Después, integridad de los márgenes. ¿No ven? Solidez estructural o durabilidad estructural. Y también la preservación del periodonto. ¿Sí? Ya les digo que cuando nosotros planificamos hacer prótesis fija, nos vamos a basar en esos principios. Muchos de ustedes ya están pasando prótesis fija y no directamente están haciendo las coronas, sino están preparando los dientes para recibir coronas. ¿No es cierto? Por ejemplo, están haciendo algunos pernos por colar, otros van a hacer pernos de fibra de vidrio. ¿No ven? Otros hemos visto que van a hacer pernos preformados, ¿no es cierto? Los roscados. ¿Sí? Entonces, ¿por qué van a hacer pernos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo? ¿Por qué no directamente hacen coronas? Claro, para tener una superficie de soporte, que soporte la corona, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de retención y resistencia? Hemos dicho que siempre el muñón tiene que ser siempre más largo que ancho, por ejemplo. Una de las condiciones para que la corona no sea desplazada, o sea, retirada de su lugar, ¿no? Que se salga si quieren, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes ya están haciendo ya la preparación, ¿sí? Para recibir coronas, ¿no? Y en base al diente que vayan a tratar, se escoge la corona también, ¿no ven? Los dientes anteriores, ¿para qué sirven? Para cortar y desgarrar. ¿Qué más? Para sonreír, pues está bien. Para cantar, ¿no ven? Claro, para sonreír, ¿no ven? Pues es una función estética, ¿no ven? Para sacarse selfie, ¿no ven? Listo. ¿No ven? Entonces, ¿cómo tienen que ser las coronas anteriores? Tienen que ser estéticas, ¿no? ¿Sí? Normalmente, ya les he dicho la anterior vez, no hay un patrón para decir esto es estética y esto no. Pero se supone que deben ser lo más estéticas posible, es decir, que el paciente se vea lo mejor posible. ¿Sí? En cambio, de premolares para atrás, ¿qué buscamos? Que sean funcionales, pero también que sean estéticas, ya les digo, ¿no es cierto? Que sirven los premolares y los molares sirven para triturar, ¿no? Es decir, que tienen que ser bastante resistentes también, pero también tienen que ser estéticas. Actualmente es lo que toda la gente busca, ¿no? Quiero que sea blanquito, dicen, ¿no ven? ¿Sí? En muchos casos se podrá, en otros no. Entonces vamos a ver algunos tipos de coronas. Por ejemplo, esta que ustedes ven que está en un espejo, ¿no? Y se fijan, está forrado toda la corona, ¿no ven? Pero por dentro tiene metal. Es una corona metal porcelana, ¿sí? Esta corona va a cumplir todos los requisitos que nosotros queremos. Va a ser bastante resistente para triturar, ¿sí? Pero también va a ser estética, ¿no es cierto? Va a ser estética. Entonces es una opción que nosotros tenemos. Ahora, ¿de qué depende esto? También de la economía del paciente, ¿no? Porque trabajar con porcelana es caro, el protetista mínimo te cobra 400, ¿no? Metal porcelana. Ahora, si ustedes van a hacer metal porcelana, ya les digo, ¿cuánto de profundidad deberían tallar? 2, ¿no? Mínimo, ¿no? ¿Sí? 1 por material, más o menos se considera así. Ahora depende también de las condiciones de la boca del paciente, ¿sí? Si hay bastante espacio interoclusal, vas a tener libertad para trabajar. Cuando hay poco espacio interoclusal es el problema, ¿sí? Porque el tallado cada vez se va a hacer más profundo, ¿sí? Entonces no siempre voy a poder escoger este tipo de coronas. Aquí, por ejemplo, hay otra que es metal porcelana, pero para el sector anterior. Se puede también hacer para el sector anterior metal porcelana, se puede.
Ahora con el advenimiento del CAD/CAM y todo eso, hay mejores, ¿no? Ya no es necesario hacer con metal. Hay la porcelana libre de metal, free metal se llama. Ahora hay otro tipo de porcelana que se llama disilicato también, que es con la que se hacen normalmente las carillas, ¿no? O circonio también. Son excelentes materiales, realmente estéticos, que puedes hacer toda la gama de colores que tú quieras, ¿sí? Se puede, es bastante duro, bastante estético. ¿De qué depende? Del dinero, ¿no? Pero nosotros, les digo, tenemos que estar preparados para todo. ¿Qué hacemos entonces si un paciente no tiene mucho dinero? Podemos recurrir a los acrílicos, ¿no ven? Exos. Y remo. Más barato sale una PPR o una total, ¿no? ¿No ven? Con una remo reemplazas 32 dientes si quieres, ¿no? O 18 arriba, 18 abajo, ¿no? ¿Sí? Más barato todavía. Tenemos los acrílicos. El acrílico termo, ¿no es cierto? Y tenemos acrílicos mejorados como el violón, como el ibocrón, ¿sí? Que son buenos materiales también si se los trabaja bien, ¿sí? Las porcelanas, por ejemplo, se trabaja por planos, ¿sí? Y se puede hacer 3 colores si quieren, o 4, o 5 si quieren, tanto en el cervical, en el tercio medio, en el tercio incesante. En acrílico solamente se trabaja con un solo color, esa es la desventaja, ¿sí? Un solo color se puede hacer, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas, digamos, cuando tú quieres hacer alta estética o no, depende de los materiales que vayas a utilizar también. Pero siempre empecemos de lo más básico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Cubrir, hemos dicho, ¿no es cierto? Reemplazar a la pieza dentaria que ha sido perdida, parcialmente, ¿no? Aquí hemos hecho sus pernos muñones, ¿sí? Justamente hemos hecho eso para que tener una superficie de sustento, ¿no? Donde se retenga la corona, ¿está bien? Donde se vaya a retener. Ahora, antes habían coronas parciales, les digo, y coronas completas. Ahora trabajamos más coronas completas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mejor retención que las coronas parciales, mayor resistencia también, se puede mejorar el eje de las piezas en malposición. La prótesis fija es la única disciplina que nos va a permitir cambiar la dirección, a excepción de la ortodoncia, ¿no es cierto? Sí, la ortodoncia sí vas a poder hacer, pero ahí estamos hablando de otra especialidad, que ahí no necesitamos aparatos protésicos, ¿no? Pero si nosotros queremos cambiar la dirección de dientes, por ejemplo, podemos utilizar prótesis fija. Quiero subir un diente extruido, este es el plano de oclusión, y se ha bajado, podríamos con una corona. Hacemos endodoncia, retallamos y subimos el plano de oclusión, cosa que no podemos hacer con remo, ¿no? Con fija sí se puede, con coronas completas, sí se puede, ¿sí? Podemos utilizar pernos angulados y se hacen maravillas. Desventajas, dice. Se elimina una mayor cantidad de tejido dental. Eso iría en contra de uno de los principios del tallado, ¿no ven? Que es la preservación. Lo he puesto en desventajas, pero no es tampoco tan desventajoso, ¿no? Porque si tú haces un buen tallado, desgastas adecuadamente, la futura corona va a reemplazar completamente al diente y va a tener buena función, va a poder masticar, va a poder sonreír y todo eso, ¿sí? Entonces no es tan desventajoso siempre y cuando lo hagas correctamente, ¿sí? Ya les he dicho, no es desgastar por desgastar, hay que saber qué voy a hacer, cuánto tejido voy a desgastar, qué corona voy a hacer, ¿sí? Y esta parte inferior dice, por la cantidad de desgaste puede haberse afectado el complejo pulpodentinario, ¿cierto? ¿No? Hay dos escuelas en prótesis fija, los que dicen que para hacer prótesis fija, sí o sí deberías hacer endodoncia, ¿no? No sé si alguno de ustedes está haciendo endodoncia por fines protésicos, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay otra escuela que dice, no, hay que cuidar a la pulpa lo más que se pueda. Para eso somos dentistas, dice. Pero, ahí viene la pregunta. Si tú quieres reemplazar un diente,
y hacerlo de la mejor manera. Y necesitas tallar 2 milímetros de profundidad para hacer una buena corona. ¿Qué te conviene? Hacer que esa pulpa sufra al no hacer el tratamiento de conductos, o mejor extirparla para que te permita hacer una mejor corona. ¿Cuál harían ustedes? ¿Cuál? Este es el cirujano máximo aquí. Lo vamos a mandar al frente. Aquí arriba. Depende, ¿no es cierto? A ver, yo he visto algún caso, por ejemplo, que me ha llegado a mi consultorio. Han hecho un puente, por ejemplo. Era que se los traiga, pero les voy a traer para que vean. Para que vean. Era un puente de porcelana de 4 piezas inferior. Estaba bonito el puente, pero ha durado 2 meses, creo. 1, ¿por qué? Porque tenía 3 pilares. De los 3 pilares, uno solo tenía endodoncia, 2 no. Y justo ha empezado a dolerle uno, ¿no? Ha empezado a doler, pero así, fatal. Y estaba cementado. ¿Y yo qué hacía? ¿Qué podía hacer? Había que hacerle endodoncia a esa pieza. Me tenía que cortar el puente. 2 meses, ¿no? Y la inversión ha sido grande porque era un puente de porcelana, ¿no? Me tenía que cortar para hacerla. He tratado de hacerla transcoronal, es decir, a través de la corona. Se puede también. Pero cuando son molares, es bien complicado. Porque ubicar los conductos era muy difícil. Era segundo molar. Entonces se me ha hecho muy complicado. Lo he tratado de hacer, pero no he podido. No podía llegar a una de las raíces, me pusiera la pista. He sacado y he tenido que hacer la endodoncia. Entonces ahí me decía la señora, pero entonces, ¿por qué no me han hecho antes? ¿Por qué no me han dicho antes? Y yo me hubiera hecho hacer. Entonces, si hubieran estado las 3 endodonciadas y el puente ahí, ese puente se queda de por vida ahí, ¿no? Pero no le han hecho. Entonces ha empezado a doler. Ya les digo, por la fricción que hacemos al tallado, seguramente han tallado sin irrigación, ¿no? No le habían puesto tampoco provisionales, entonces estaba comiendo así, ¿no? Con su diente tallado. Dice, me dolía. Entonces ahí había empezado a haber lesión, ¿no? Ustedes saben que los estímulos que son menores, pero continuos, son peores, porque el daño está, ¿no? El daño se va sumando hasta que llega un momento, listo, pulpitis irreversible sintomática, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer, ¿sí? Si ustedes van a hacer coronas completas, por ejemplo, verifiquen bien profundidad, proximidad con el paquete, ¿no? ¿Sí? Si está muy cerca y van a tallar 2 milímetros y está ahí cerquita, es mejor hacer lento, ¿sí? Yo prefiero hacer lento, sinceramente, porque así me aseguro también que esa corona nos va a doler, ¿sí? O alguna vez también me ha pasado que vienen pacientes y me dicen, doctor, me han hecho esta corona. Desde que me han hecho, 2 días ha pasado y me ha salido un granito aquí. ¿Qué era? Trayecto fistuloso. O sea, se dan cuenta, parulia, ¿no ves? ¿Qué más se llama? ¿Botón de camisa de quién? Camisa. Botón de camisa. Parulia, toma, Lesión en botón de camisa. lesión en botón de camisa. Es que había que hacer endo, pues, ¿no? Y es que sacar todo otra vez. Entonces hay que asegurar también, ya les dice, la longevidad del tratamiento es importante. Si va a invertir mucho el paciente, con mucho cuidado, porque son fregados los pacientes. Aquí mismo veo que vienen a ver. Y a veces no ponen un peso, ¿no? Hay pacientes de todo que vienen y son los más reclamones y los más irresponsables. Aunque sea les cobras 10 pesos por sus 10 pesos. ¿No ven? Entonces vean eso bien. Miren, estas son coronas completas en piezas anteriores. Hemos hablado de esto, tiene que ser estético, ¿no? Normalmente utilizamos las coronas jackets.
que son las más conocidas por todos los pacientes, ¿no? Hágame jackets, aunque ahora vienen carillas, ¿no? Carillas, así, recesión gingival, agrandamiento, ¿no? Pero él quiere carillas, no hay que hacerle limpieza, no, yo quiero carillas. Sí. No importa, después me voy a hacer, dice, hágame primero esto. Para hacer coronas jackets, ya les digo, depende de los materiales que vayamos a utilizar, ¿ya? Podríamos hacer con Ivocron, con Biolor, o acrílico, que son materiales más bajos, ¿no es cierto? O también con materiales de más alto costo, ¿sí? Pero tienen que ser sumamente estéticos porque son anteriores. Aquí más o menos vamos a ver qué se necesita para hacer una corona jacket. Una corona jacket, ojo, ¿sí? Si hacemos de violón, de Ivocron, porcelana libre de metal, no debe llevar metal ahí, ¿sí? Ahora, si es metal porcelana, obviamente sí. También se llama jackets, ¿sí? Funda jacket, ¿está bien? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué instrumental necesitamos? Pieza de alta velocidad, obviamente, fresa troncocónica de extremo plano. ¿Qué les está diciendo eso? ¿Para qué sirve el troncocónica de extremo plano? Para el terminado cervical. Terminado cervical en hombro, ¿sí? Ya les he dicho, todo lo que no lleva metal va a ser hombro, aunque ahora ya se utiliza un poco más el chamfer, ¿sí? Hombro. ¿Para qué se utiliza la fresa de diamante en forma de rueda o llama? Para detallar símbolos, ¿no es cierto? ¿Sí? La fresa 170 dice, o fisura de carburo. ¿Para qué nos puede servir? Esa, en caso de que necesitamos hacer cajas, ¿sí? Surcos de inserción, en caso que necesitemos hacer, ¿sí? Las fresas de carburo han visto que son bastante agresivas, entonces hay que tener precaución en utilizarlas, ¿sí? Y la fresa troncocónica de punta fina, ¿para qué sirve? Para romper puntos de contacto. Exactamente, rompemos puntos de contacto. ¿De dónde rompan puntos de contacto? Con la rueda, con la llama. ¿No ve? No está viendo el doctor, me duele nomás. ¿No ve? Y al día siguiente el paciente viene con dolor, pero no de ese diente, sino del vecino, porque le han sacado el esmalte y la dentina queda expuesta. ¿Sí? Pasa eso. Alguna vez aquí me dicen, me dijo un chico, doctor, pero le duele su diente, pero yo creo que está mintiendo el paciente. ¿Por qué? Le digo, porque le hemos hecho endo, me dice, ¿cómo le va a doler? A ver, reviso y reviso el del lado, obviamente estaba tallado, o sea, sin querer queriendo, ¿no ve? Por usar mal la fresa, le han sacado el esmalte, tenía hipersensibilidad dentina, ¿no ve? Le dolía, ¿no ve? Por chakra. ¿Qué hacemos entonces primero? Utilizamos la fresa troncocónica también, de extremo delgado, para hacer los surcos de orientación. Estos no son surcos de inserción, estos son surcos de orientación, para guiarnos, ¿está bien? Dividimos la cara vestibular en tres partes, si quieren, ¿sí? Vamos a dividir la cara vestibular, ¿sí? En dos, en una mitad que se llama gingival y una mitad incisal, ¿sí? Y tenemos nuestro borde incisal. Un diente nunca es plano, ¿no ve? Siempre tiene su curvatura. Entonces debemos respetar esa curvatura. Para eso hacemos estos surcos, ¿no? Para que tallemos como es. Un diente empieza tallándose como incisivo, tiene que terminar pues incisivo, ¿sí? Un canino que empieza tallándose canino, tiene que terminar canino, no lo vuelven su incisivo. Hacen desaparecer todo su vértice. ¿Y este qué diente es? Canino, me dice. Pero acaso el canino tiene borde incisal, ¿no? Se talla, pero respetando la anatomía, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuánto más o menos se hace de profundidad en los surcos de orientación? 1. Acá en el borde incisal, 0,5 a 1. ¿Ya? Y en estos, más o menos debería ser la profundidad de tallado que voy a requerir. Por eso es un surco de orientación.
¿no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué un tip que les puedo enseñar con esto? Esta fresa más o menos, hay un calibrador de fresas, pero nosotros no tenemos calibrador de fresas. Más o menos esta fresa, acá, mide 1 milímetro de ancho. Entonces, tendría que entrar 2 fresas, ¿no es cierto? Para ver que estemos en 2 milímetros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pongo la fresa, empiezo a hacer mis surcos de orientación para saber la profundidad de mi talla. ¿Está bien? Pero siguiendo la dirección, ¿no? Se pone primero la fresa ahí y luego se inclina para hacer la mitad gingival. ¿Está bien? Surcos de orientación. ¿Estamos de acuerdo? Surcos de orientación. El borde incisal normalmente es 1 milímetro, dependiendo también el tipo de oclusión que tenga, ¿no? Tienes que tomar en cuenta el antagonista. ¿Está bien? Una vez hecho esto, ahí está, miren, por planos estamos tallando, ¿sí? Y esta es la única vez que se agarra la turbina así, perpendicular al eje, porque estamos desgastando, si quieren, el borde incisal, ¿sí? Y van a ir desapareciendo los surcos de orientación. Ahí está. Vean esto que es importante. Tenga o no tenga endodoncia. Tomen en cuenta esto, ¿sí? Miren la figura A. Cuando tallamos por planos, se talla la misma cantidad, ¿sí? Es decir, comienza la corona aquí, el mismo grosor, el mismo grosor, el mismo grosor, y por palatina igual. Esta es la solidez estructural, ¿no ven? O durabilidad estructural que le estoy dando a mi corona, ¿sí? Entonces aquí, como va a ser gruesa una corona, no va a ser tampoco gruesa, ¿no? Va a ser 2 milímetros, va a tener buen color, no va a haber translucidez, no se va a notar lo que tenga atrás, ya sea un perno metálico o el material cementante tampoco, ¿me entienden? Entonces, si le das tú el espacio suficiente y necesario, el protesista te lo va a hacer hasta los lóbulos, ¿no es cierto?, del desarrollo bien tallados, ¿sí? Cuando no hay espacio te lo hacen recto y se ve horrible, o se hace así, ¿no ven? Coronas demasiado cóncavas. ¿Está bien? Ahora, miren este, en B. ¿Cómo se ha tallado? Solamente se ha tallado en un solo plano, siguiendo la mitad gingival. ¿Ven? Por hacer esto, ¿qué ha pasado aquí donde te está marcando la flecha? Sumamente delgado, ¿no? ¿Qué es lo peor que pasa ahí? Que trasluce, ¿no? A veces hasta el cemento se nota. Entonces, ¿qué va a pasar con esta corona jacket? Deja de ser estética, ¿no? Deja de ser estética. Ya has quitado su propósito para esa corona, ¿no? ¿Está bien? En un solo plano esto ha pasado. ¿Está bien? Ahora, aquí en C, por ejemplo, se ha utilizado solamente la mitad incisal, ¿sí? Si tendría endodoncia, no tendría problema, ¿no es cierto? Miren la proximidad con la cámara. Si tiene endo, no va a haber mucho problema, porque miren la corona, de todas maneras sale gruesa y demás, no hay problema. Pero si no tiene endo, recuerden que ahí van a usar un material cementante. Todo cemento irritante, ¿no? Todos, hasta el ionómero, que muchas veces creemos que no, ¿no? Entonces hay que tener precaución al momento de hacer esto, ¿sí? Hola. Sí, compadre. ¿Está bien? Por eso es importante tallar por planos, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Dependiendo, ya saben, si es que está bien orientado, tiene o no. Pero siempre hay que tener precaución. ¿Está bien? Y se va tallando, ¿no?
Primero, ya hemos tallado el borde incisal. Ahora vamos a tallar la mitad incisal que se da. ¿Sí? No, esta amarilla es la mitad incisal. Claro, mitad gingival o cervical por la proximidad. ¿No es cierto? Miren en esta otra cómo estamos sujetando la fresa. Respetando el plano, es decir, la anatomía de la pieza dental. ¿Sí? Ahí se va a tallar. ¿Está bien? Después vamos a cambiar de dirección. Y ahora sí, tallamos la mitad cervical o gingival. Ahora aquí vas a hacer dos cosas importantes. Vas a desgastar la mitad gingival y vas a ir formando lo que se llama la línea de terminado cervical. Aquí ya tienes que utilizar la troncocónica de extremo plano, ¿no? Para que se forme esto. ¿Está bien? La línea de terminado cervical. ¿Está bien? Ya hemos tallado los tres: borde incisal, mitad gingival. ¿Está bien? Y después nos vamos a ir al lado palatino. Aquí tenemos dos opciones para tallar, dos fresas más bien: la fresa en rueda y la fresa en llama. Yo prefiero que tallen con la fresa en llama porque se adapta perfectamente a la anatomía palatina, ¿no es cierto? A nivel del cíngulo. Esta fresa no es que sea mala, sino que es agresiva, porque gira, y es en rueda, ¿no es cierto? Entonces, si no manejas bien, puedes lesionar al labio, ¿sí? U otra estructura para dar y demás. La otra es más manejable. Y también hacemos el terminado cervical por palatino. Fíjense, y otra vez les recalco, cómo se trabaja prótesis fija. La fresa siempre paralela al eje, ¿no? Paralela al eje, ¿no? ¿Sí? Paralela al eje, para hacer un tallado que sea con el mismo espesor. ¿Sí? Controlar bien. ¿Ves? Y ahí tenemos. Fíjense de perfil cómo queda, ¿no? Así tiene que quedar. Si te quedas recto, ya han visto los problemas que podemos tener si tallamos en un solo plano. Siempre debemos tallar en dos. ¿Sí? Quieren la mitad incisal, la mitad cervical, ¿no? Es así los dientes, o son rectos. No son rectos. ¿Sí? Siempre el paralelismo, en prótesis fija, no se olvide. Paralelismo entre la mitad gingival y la parte palatina del diente, ¿no? Para que entre correctamente la corona. ¿Ahí también? ¿Está bien? Y aquí tenemos, siguiendo los principios del tallado. ¿Sí? Cada uno de la reducción axial, miren, nos va a dar retención, resistencia, solidez estructural. Ángulos redondeados, solidez estructural. Reducción cóncava del cíngulo, ahí está. Durabilidad, ¿no? Retención y resistencia. La integridad de los márgenes y la solidez estructural. ¿Está bien? Así debemos tallar. ¿Listo? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Sobre todo las caras palatinas que van a tallar con espejo, ¿no? Visión indirecta. A veces se te complica un poco. Hay otra cosa que he visto. Cuando tallen o hagan, que no haya sangre. No sé cómo tallan, no ven nada, ¿no? Si no ven nada, ¿cómo tallan? Pueden causar más daño. Y ahí tenemos, miren la línea de terminado cervical. Así tiene que verse. Ya les digo por qué. Ahí va a ir a apoyarse la corona, ¿no? Ahí va a descansar la corona. Nunca una corona debe ir sobre el margen gingival. Vamos a producir agrandamiento. Entonces, ¿quién era? Aquí unas coronas hemos visto que están causando daño ahí.
Tremendo. No he venido ustedes, ¿no? Claro. Pero tremendamente el daño que le ha causado, ¿no ve? Por mala adaptación de prótesis fija. Eso va en contra de otro principio, ¿no? ¿Qué principio? Preservación, ¿no? Del periodonto. Y así se tiene que ver, ¿no? En el modelo. Y eso también toman buenas impresiones, pero ¿saben en qué fallan? En el vaciado. Bien lindo, utilizan silicona, todo, y después vacían mal. Entonces, tiene que quedar bien, pues, ¿no? Hay que hacer un buen vaciado. Ahora, esto que les digo para coronas jackets, los mismos principios se tienen que seguir cuando usamos pernos, ¿no? Pernos muñones, ¿sí? No quiere decir que porque voy a ser un perno lo voy a hacer grande, así de gigante, ¿no ve? Tienen que imaginarse que ustedes lo han tallado, ¿sí? Para recibir una corona, igual los mismos principios, que debe tener tallado por mitad incisal, mitad gingival, la cara palatina debe ser cóncava, ¿no ve? Lo mismo, ¿está bien? No se olviden. Este es un video muy largo. Ahora tenemos otra opción para el sector anterior y el sector posterior también, ¿sí? Estas se llaman coronas Guinier, ¿sí? ¿Por qué se puede utilizar tanto para el sector anterior como posterior? Porque tienen un frente estético, ¿sí? Y tienen estructura metálica. ¿Está bien? ¿Cuándo se utiliza? Sobre todo cuando no hay mucho espacio interoclusal. Cuando no te va a permitir forrar todo, ¿me entienden? Como hemos visto hace un momento. Que todo esté... Si no hay espacio interoclusal no se puede. ¿Sí? Hay casos que no se puede, lamentablemente. Por más que el paciente quiera. ¿Sí? Entonces tenemos que tener nosotros en la mano varios tipos de corona que podemos nosotros ofrecerle al paciente. ¿Sí? Y una de ellas es esta. Como dice acá, está compuesta por una carilla de porcelana. O sea, la carilla puede ser de porcelana, también puede ser de acrílico, de piel y demás, ¿sí? Pero tiene su cofia, ¿sí? Su metal. La cofia es la estructura sobre la que se construye la corona. Y eso es lo que están ustedes haciendo la prueba. Algunos ya ha hecho, ¿no es cierto? Han traído pruebas de cofia. Y eso es muy importante. Probar la cofia. Ver que esté completamente cubriendo el margen cervical. ¿Dónde les he dicho la anterior vez que fracasan las coronas? ¿Dónde fracasan más? Sí, pero ¿en qué parte? Cervical. A nivel cervical. Porque ahí tenemos que prestarle más atención. ¿Sí? Lo que no se ve, ¿no ven? Interproximales sobre todo, ¿no? Ver bien si es que está cubriendo el metal. Si no, nos va a ir mal. Aquí, en instrumental también. Pieza de alta velocidad, también hemos visto. Fresa troncocónica extremo delgado. ¿Para qué era? ¿Y qué más? Determinado fluido cuchillo. ¿Ya? ¿Qué más? Surcos de surcos de Orientación. Surcos de orientación. ¿No es cierto? Surcos de orientación. Y tenemos miren aquí, es bien particular esta corona porque va a tener dos tipos de terminal cervical, ¿no? Antes se hacía hombro por vestibular, chaflán por palatino, pero ahora ya se utiliza el chaflán. ¿Está bien? Les voy a explicar por qué. Esas son coronas Guinier, ¿sí? Miren, estas son cofias. Tiene su cofia y está bañada por un frente estético. Pero por atrás se ve en metal. ¿Sí? Aquí prácticamente por vestibular es el mismo tallado que se hace por una corona jacket. ¿Sí?
Recuerden que por vestibular va a llevar igual dos materiales, ¿no? Va a tener su cofia y su frente estética. Más o menos se calcula así, ¿no? De 1 a 2 milímetros. Uno por material. ¿Está bien? Lo mismo. Igualito. Ahí está. Por vestibular, cómo tallar una corona jacket, ¿no? Va a llevar dos materiales. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Miren aquí. Por vestibular, fíjense, la profundidad. Aquí tiene que entrar una estructura de metal y su frente estética. ¿Vale? Pero por interproximal y por palatino solamente va a haber metal. Entonces, ¿se talla más o menos? Si solo es metal. Menos. Menos, porque solamente va a llevar un material, que es el metal, ¿no? Y ahí cambia, ¿sí? El tallado. Toda estructura que lleva metal, ¿qué terminado cervical tiene? Chamfer. ¿Con qué ofrece? Eso, troncocónica de extremo redondeada. Y vamos delimitando, ¿sí? Igual la parte cervical, con la rueda o con la llave. Aquí cambia, ¿sí? Aquí vamos a cambiar de fresco y vamos a utilizar el chamfer. Pero la profundidad es diferente, ¿no? Por vestibular, entonces, ¿cuánto talamos? Dos. Interproximal y palatino, uno. Por eso es que se forman esas aletitas que van a ver. Ahí están. Fíjense, esas aletitas. Se tiene que formar como una gradita, porque se tiene que notar la diferencia en la profundidad del tallado. Por eso son. No es que yo las he hecho, sino que tienes tú que tallar la profundidad que es necesaria, ¿sí? Siempre por eso piensen qué tipo de material voy a utilizar, cuántos materiales van a entrar ahí, y de acuerdo a eso va la profundidad del tallado. Ya también tengo que tomar en cuenta el espacio interoclusal, ¿sí? Inclusive el espacio interproximal también. ¿Está bien? Para las coronas. Y vamos afinando el tallado. Y ahí te queda. ¿Sí? Miren, ahí todavía dice hombro. Se puede utilizar por vestibular hombro, pero actualmente ya usamos chaflán. Por eso en algún libro van a ver que dice terminado cervical de la corona Vinier, chaflán. Dice chaflán, guión, chaflán. Y yo digo, ¿por qué pone dos? Porque son dos terminados que se consideraban antes diferentes, por vestibular y por palatino. ¿Sí? Ahora usamos chamfer. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia de los dos chamfers? La profundidad del tallado. ¿Está bien? ¿Cuánto hemos dicho por vestibular? Aproximadamente 2, ¿no? Por palatino, 1. Porque un solo material lo hay. ¿Está bien? Y tenemos ahí, este es un puente con los retenedores vinieres, ¿no? Así se ve, ¿no? Y por vestibular se ve así. Por eso les digo que esta corona vinier se puede utilizar en el sector anterior como posterior. Por ejemplo, en pacientes que tienen hábitos parafuncionales. ¿Qué hábitos conocen ustedes? Sí. Necesito un material que sea más resistente. Entonces, mejor le pongo metal, ¿no es cierto? Entonces escojo corona vinier. ¿Está bien? Así se ve. ¿Está bien? Esas son, ¿no ven? Coronas. ¿Se dan cuenta? Por vestibular, miren, entran dos materiales. Si yo saco esto, debajo de esto hay metal. Entonces tengo que preparar mi pieza dentaria para dos materiales. En la cara oclusal, por ejemplo, en estos, ¿cuánto tallarían de profundidad? Uno, ¿no? Uno. Y no se olviden biselar las cúspides, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho?
0.5 más 0.5 más o menos, ¿no? ¿En qué cúspides? Palatino, de los inferiores. Exactamente. Vestibular, palatino, inferiores, vestibular, ¿no? Y ya les digo, aquí viene la confusión muchas veces, ¿sí? ¿En qué se confunde? Me dicen metal porcelana. Puede ser también, ¿no? Porque este frente estético, ya les digo, puede ser porcelana, pero puede ser acrílico también, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una corona vinier y una corona metal porcelana? La que es metal porcelana viene forrado completamente, ¿sí? No se ve nada de metal como hemos visto, ¿no es cierto? Pero aquí sí se ve la estructura de metal. Ahora, este frente estético, ya les digo, puede ser de diversos materiales, ¿sí? Pero hay que diferenciar. Si ustedes, por ejemplo, el paciente no quiere coronas vinier, quiere que todo sea blanco, podemos optar por coronas metal porcelana, ¿no? ¿Cómo tallarían si fuera coronas metal porcelana? Todo, ¿no? Todo, ¿sí? Dependiendo también la carocruzal, ya les digo, la altura, ¿no? Pero por lo menos tengo que considerar que sobre esto va a ir porcelana. Y si no hay el espacio suficiente, no va a entrar, ¿no? O va a tener la movilidad. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta la diferencia de planificar el tipo de corona que voy a hacer? ¿No ves? Ahora, aquí podemos ver dos coronas. ¿Qué corona es esta? Tres cuartos. Las coronas 3/4 son parciales. Esas ya no se utilizan, ¿no? ¿Qué corona es esta? ¿Quieres traerlo más? ¿No? ¿Quién es? ¿Él? Él es el cirujano. ¿El máximo? Él es el cirujano. Él es el 3/4. Es el 3/4. Dios bendiga. Ahora miren esta corona. ¿Qué tipo de corona es esta? Corona metal completo. Corona completa. Esta pondría en el sector anterior. Depende del paciente. El Mike Tyson tiene una corona. Pero o sea, en pacientes normales creo que no. Estas irían bien, ¿no? Primer molar, segundo molar. En los lugares donde no hay espacio, ¿sí? ¿Por qué en los lugares que no hay espacio se puede poner esto? Sí, por el tallado y por la profundidad. ¿Cuánto tallaríamos esto? 1 milímetro. Esta corona, por ejemplo, estaría indicada en coronas para pacientes que no tienen dolor, ¿no? Porque 1 milímetro de profundidad no vas a dañar, ¿no? Entonces puedes indicar coronas, ¿sí? Para evitar daño, ¿no? Por eso se dan cuenta que hay, teniendo varias opciones, podemos saber nosotros qué corona le indicarle al paciente, ¿no? No nos podemos casar con una corona, ¿sí? Solamente esta quiero hacer, esta no, ¿no? Hay opciones, porque cada paciente es diferente. Pacientes con mordida profunda es complicado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué terminado cervical tendrá la corona completa de metal? Terminado cervical. ¿Ah? ¿Está bien? Chao, enfermera. ¿Sí? Y los pasos del tallador igual se siguen. Soporta alta carga, ¿no? Soporta altas cargas, ¿sí? Pacientes con ADOS, ya les digo, bien indicado, ¿no? Pacientes que no hay espacio interocruzal muy alto, o muy bajo más bien, se puede utilizar. Pacientes que no tienen endo,
que por alguna razón no se les puede hacer, tú quisieras hacer, pero por alguna razón sus conductos obliterados, no sé, paciente con alguna enfermedad de base, tienes esta. ¿Sí? Buena opción, porque el tallado es escaso, no es mucho. Y ahí tenemos igual. Presa trombocónica de extremo delgado, ¿para qué era? Otra vez. Surcos de orientación Puntos de contacto. Romper puntos de contacto. y terminas de aplicar Filo de cuchillo que hemos utilizado, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Filo de cuchillo, hemos dicho. Para odontopedia. Para los chiquitos, ¿no ves? ¿Sí? Y esta fisura de carburo, ¿para qué se utiliza? ¿Por qué está ahí en el listado? Surcos de... ¿Cómo se mejora la retención y la resistencia? Surcos de inserción. Surcos de inserción. 0,5, ¿sí? Hay que diferenciar. Una cosa son los surcos de inserción, otra son los surcos de orientación. ¿Está bien? ¿Vamos? Y ahí. ¿Qué es importante? Y al ser recalcado varias veces. Mantener la anatomía. ¿Sí? Tallar no quiere decir hacer desaparecer las cúspides. ¿Sí? Si cometes ese error, te vas a ir en contra de la retención y la resistencia. Porque la cúspide ya va a ser más corta. ¿Ves? Si ya no tienes. ¿Y qué hemos dicho? Siempre muñones más largos que anchos. Entonces, por eso se respeta la anatomía. ¿Sí? Respetamos la anatomía. ¿Sí? Comienza a molar, termina a molar. ¿Está bien? No plano, o si ven, que se vuelve plano. No, no ven. Y ahí estamos biselando la cúspide. ¿Sí? Es poco, 0,5, pero nos va a ayudar. Que justamente en esa parte donde más va a trabajar la pieza dentaria, va a ser más gruesa. ¿Sí? Entonces va a resistir mejor los esfuerzos. Ahí tenemos, ¿eh? De igual manera, líneas determinadas, ¿sí? Líneas determinadas, importante. Ahora, ¿qué es lo difícil cuando se tallan molares? ¿Qué hemos dicho de las paredes interproximales? ¿Cómo tiene que ser? Ligeramente inclinadas. Paralelas, ligeramente cónicas. ¿Cuántos grados? 3 grados de curvatura. 3 por lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo más complicado porque un segundo molar tallar es muy difícil. Un primer molar inferior, superior también, pero segundo es más difícil, ¿no? Pero ahí vamos, nosotros así. Y tenemos el terminado cervical en chaflán. Y aquí estamos, porque tanto les gusta tallar. ¿Qué se llama eso? No es necesario, no es una regla, ¿sí? Depende de la pieza dental, de la altura, todo eso hay que verificar. Si vemos que es muy bajo, ¿sí? Es más ancho que alto, podríamos utilizar los surcos de inserción. ¿Sí? Y ahí termina. Fíjense la cara oclusal. Se tiene que respetar. Esto, por ejemplo, es el tallado para una corona completa de metal. Ahora, para tallar una corona metal porcelana, es el mismo procedimiento. ¿Dónde está la diferencia? Exactamente. Profundidad del tallado, ¿no? Y ya vamos a hacer dos materiales. ¿Sí? Entonces se talla con más profundidad. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? El modelo, ¿no? Sin burbujas, ¿no? Sin burbujas. Imagínense que sale una burbuja en una cúspide. Te hace fallar todo.
porque el protesista te lo va a hacer la cúspide hasta donde se ve y va a fallar, ¿no? Ya les he dicho, prótesis fija, el éxito está en el detalle, En lo que no se ve. en lo que no se ve, ¿sí? En lo que no se ve. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ya están listos para hacer fija? Cuando hacemos el recambio de una corona, ya. ¿es muy necesario volver a tallar la pieza un milímetro más? ¿O eso me puede ilustrar, por favor? Ya. A ver, cuando hacemos cualquier tipo de retratamiento, si quieren, o sea, endodóntico, vas a cambiar coronas, tiene que haber una razón. ¿Por qué cambiarías una corona? ¿Filtración? Uno, puede ser filtración, ¿no? Puede ser lo peor. Dos, fractura. ¿No ves? Perforación. Daño en el gingival. Daño a nivel gingival. Entonces, estará bien esa corona. Entonces, no consiste en sacar, tomar impresión y poner otra. Vas a hacer lo mismo. Vas a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, analizar. Voy a cambiar esto porque uno está causando problemas periodontales. Dos, está perforado. Está filtrada esa corona. ¿Qué ha fallado ahí? Seguramente el tallado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es mi obligación? Sacar, analizar, ver y decir, no han tallado correctamente, ¿no? No se ha tallado correctamente. Entonces, tengo que hacer un retallado, siguiendo los principios que estamos viendo, utilizando las fresas que debemos utilizar. Puede ser que cuando han hecho esa corona le han hecho terminado cervical en filo de cuchillo, ¿no? Cuando sabemos nosotros que debe ser un chanfle o hombro, ¿no? Entonces hay que hacerlo, ¿no? Sí o sí. ¿Sigue? Sigan nomás, sigan nomás. Hasta las 6, no te olvides del chiste. Sí, sí. Si puedes, hasta las 8 de la noche. Ya. Manténlos ocupados. Sí, chao. Nos vemos. Chao. Manténlos ocupados. Chao, William. Entonces, hay que ver. ¿No? Es lo que pasa. Y eso, por ejemplo, a los que están haciendo el retratamiento de endo, por ejemplo, han sufrido ¿no? Todos han sufrido con sus retratamientos de endo. ¿Sí? Porque es más difícil, realmente, es más difícil arreglar algo que está mal por años, ¿no? Y cambiar eso. ¿Sí? Entonces, si vas a cambiar tú, o vas a retratar un conducto, vas a cambiar una obturación, vas a cambiar una corona, es por algo. Algo está mal ahí. Una obturación filtrada, ¿no es cierto? Sin anatomía. He visto que a veces, creo que hacen obturaciones 2 por 1, ¿no ve? Pegado está ahí. No hay punto de contacto. Agarran como el maestro que hace las obras, ¿no ve? Agarran la resina y ¿no ve? Su huella digital más dejan ahí. No deben tener espátulas, ¿no? No tienen espátulas, nada. Han visto ustedes, son conscientes, ya conocen, ya han visto. En cuarto año igual han debido ver. Entonces, si vamos a cambiar, tiene que ser para mejorar, no para empeorar, ¿no? Ahora, en fija, vamos a ver prótesis fija. Si ves coronas que tienes que cambiarlas, tienes que poner más atención, el doble de atención. ¿Por qué? Porque ese paciente, tú ya le has dicho, señor, vamos a cambiar esas coronas porque está ocasionándole ensangramiento, ¿ven? Sí está inflamada, mal aliento, todo lo estás diciendo, le estás informando al paciente. El paciente ya sabe. Entonces, la próxima corona que le ponga, él va a estar pues, así, ¿no ven? Susceptible.
me ha dicho que me va a cambiar porque ahora sí está tiene que estar bien, ¿no es cierto? Pues va a ser más exigente contigo, ¿sí? Y no se sorprendan, pasa, ¿no? Pasa. Entonces, yo lo que te digo, si vas a cambiar una corona, sacas en tu mente y tengo que tallar otra vez, ¿sí? Tal vez no sea muchos arreglos, pero sí tengo que hacerlo. Por algo ha fallado esa corona, algo ha fallado. Si yo logro descubrir que ha fallado, pues feliz, pero si no, háganlo, ¿no? No detallar. ¿Está bien? Siempre. Normalmente, ¿qué se talla en prótesis fija? ¿Dónde más falla? En cervical. ¿No ves? Entonces voy a atacar la parte cervical. Utilizar la fresa correcta. Ya les he dicho la anterior vez, fresas nuevas pues. Sus fresas desde preclínica utilizan. ¿No? ¿Por qué? Mi primera chamba. Con esta ha sido la primera que he tallado. Esta va a ir hasta mi consultorio. ¿No ves? La voy a poner en un cuadro. ¿No ves? Mi primera jacket he tallado con esa. Mi primera línea. ¿No ves? No, pues traigan fresas bien, porque cuando se utiliza, ojo, no utilizamos fresas que tienen filo. ¿Qué causamos? Sí. ¿No ven? Generas calor. Hace esto, a ver, froten, hagan ustedes eso. ¿Qué generan? Fricción, calor. ¿Sí? Pero doctor, tiene endo. Ah, pero tiene ligamento, ¿no? Le has hecho endo, ¿no? Ligamento periodontal más. Le duele usar el paciente. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, las fresas que utilizamos, las fresas de diamante, ¿cómo son? Son granuladas, ¿no ves? Cuando ya pierde eso, ya es metal. Metal contra la dentina, contra el esmalte. Pobrecita, no hasta chispas le sacan. Para pulir, para todo utilizan algunas fresas, ¿no? Y lo peor es que se prestan, ¿no ven? Les escucho. Luego se les pide tronco cónico. El compañero va. El otro saca la fresa más vieja. Me lo vas a cuidar. Todavía le devuelve. Me lo has gastado, le dice. Así que vean bien sus fresas. ¿Está bien? Vean bien. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier duda que tengan nos dicen nomás, ¿ya? Y ustedes ya les he dicho, ustedes tienen ya el chanchullo grande, ya saben qué van a hacer, y lo han estudiado previamente, ¿sí? Ya están pasando de fija, ya están haciendo OPE, ya van a entrar a fija, ya pues vamos a repasar, ¿no? Si tengo que mañana hacer un perno, voy a repasar cómo se hace un perno, ¿sí? Ya tengo que tallar mis coronas, mis jackets, ¿no? Voy a repasar con qué fresa, qué terminado cervical. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Está bien? Ya están capísimos entonces. No me van a hacer el hombro con troncocónica de extremos redondeados, ¿no? O van a romper puntos de contacto con la fresa en llama. ¿Con fresa en llama vas a romper? Ya. Listo entonces. Vámonos. Que les vaya bien.